Así que aquí, en este asunto, que Dios se agrada en aquellos que son hombres y mujeres que actúan con la verdad por delante. Cada uno se examine. Yo no conozco aún todos los que vienen a la iglesia, no sé cómo andas en tu casa, en el trabajo, no lo sé, pero hay un Dios que sí lo ve. Y Dios quiere que seamos íntegros de corazón, que cuando yo te digo te amo en el Señor, sea verdad y que no ande con hipocresía. Nos tenemos que llevar bien, ¿cuántos lo saben? Y que no podemos decir así, a este le quiero más, a este menos. Tenemos que actuar sin acepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas. Otro asunto que nos aleja de Dios, de los planes de Dios, es el egoísmo. Dice que a menudo el egoísmo proviene del mismo lugar de la indiferencia. La lucha por la supervivencia es difícil, pero no podemos pensar solo, atención, en nosotros mismos. Tenemos que pensar también en los demás. Y la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, no podemos ser tan egoístas que solamente estamos mirando a nosotros mismos y no miramos de ayudar a los demás y también de orar, tener carga, oración por los demás, porque ¿cuántas veces te han pedido oración? ¿O tú has pedido oración por tus problemas? Muchas veces. Bueno, pues de la misma manera nosotros también tenemos que orar por los demás y hacerlo con carga, como si nos pasara a nosotros. Y entonces cuando nosotros oramos, Dios responde a nuestras oraciones. ¿Puedes gritar un fuerte amén? Así que no busques tu propio bien, sino el del otro. 1 Corintios 13, versículo 4-5 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es castancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Padre mío, ¿quién tiene esto, Padre? Escucha, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5. Eso es una maravilla. Y tú dirás, bueno, esto quien lo tuvo realmente fue Cristo. Amén. Y nosotros también podemos tenerlo a través de Jesús. Solos no podemos tener nada porque el amor humano es egoísta. Y a veces, pues lamentablemente, cuando no miramos la Escritura, nos desviamos, hermano. Quiero que entiendas esto. Yo no quiero desviarme, por eso estoy continuamente mirando la palabra de Dios, porque quiero andar en su camino y ella es nuestra guía. Gritan fuerte amén. Estaba escuchando esta tarde a un hermano contar, hablando acerca de este tema o parecido, de cómo una persona en el Señor se puede desviar del camino del Señor, porque hay tanta gente que se ha apartado. Y él cuenta un testimonio real, verdadero. Hace años, un avión que iba no recuerdo a qué ciudad, pues acabó a 1000 kilómetros de distancia de su destino. Tuvo que hacer un aterrizaje forzoso porque andó perdido y murieron 13 personas. Se salvaron 41 y 13 murieron. Y cuando fueron a averiguar cuál fue el motivo por el cual ese avión había tenido el accidente, resulta que era porque habían metido unos datos nuevos, unos parámetros nuevos en el avión, y el piloto que tenía que dirigir el avión, él no leyó esa nueva información y utilizó el avión como siempre lo había hecho. Y entonces resulta que al no haber visto los parámetros y haber puesto lo que esa información le daba en el avión, entonces le llevó desviado y acabó en un accidente, ¿verdad? Esto es lo que pasa a muchos creyentes cuando no están fijándose en la palabra del Señor permanentemente. Necesitamos estar mirando cada día, examinando cada día la doctrina, la palabra de Dios, para no desviarnos. Porque cuando uno se desvía, acaba en un accidente, que se apartan del Señor. No te apartes del Señor nunca, porque si Cristo viene, no te vas con Él. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor?
Dar un aplauso a Cristo, yo también. Gloria a Jesús. La rebeldía, atención, es otro problema. Y mira lo que dice Dios de la rebeldía en 1 Samuel capítulo 15, 23. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, en otras palabras, de brujería. Y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Está hablando a Saúl por haber desobedecido. Y le está diciendo que el rebelarse contra las cosas de Dios es como un pecado de adivinación, en otras palabras, de brujería. Ahora, tú me dirás, bueno, yo no me he rebelado, yo no te estoy acusando, solamente que tienes que examinarte y ver si realmente hay rebeldía. Porque, claro, cuando yo me miro a mí mismo, pues puedo pensar y decir, no, si eres un fenómeno, tú eres el más santo. Pero es que yo no me puedo mirar a mí mismo, me tengo que mirar a la luz de la palabra del Señor. ¿Por ir tan fuerte, amén? Si me miro a la luz de la palabra y la escudriño, porque hay otro problema más, y es que mucha gente, muchos que van a la iglesia, no leen la Biblia, no se enfaden, no la escudriñan, no conocen los mandamientos de Dios, o a veces lo conocemos de pasada. Y para que mi vida pueda mirarme yo en la palabra, tengo que conocerla. Y entonces me miro como en un espejo, y ahí ya, ay, Lizardo, Dios mío, qué gordo estás, hijo. Aleluya. No eres tan guapo como pensaba, ¿eh? La Biblia es como un espejo que te dice cuál es tu estado espiritual. Pero bueno, tranquilo, porque también hay solución. La solución está en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre. La rebeldía, así que es un pecado grave en contra del Señor. Y bueno, pues a veces lo que nos pasa a la gente y también a la juventud, porque a veces queremos hacer cosas que la palabra del Señor dice que no. Y entonces hoy día, como tenemos un mundo que lo que están diciendo, oye, que nadie te puede decir que tú eres pecador. ¿Saben que eso es lo que las leyes están procurando ya hace tiempo? Que cuando estamos predicando aquí, yo no puedo decir lo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que no hay ninguno justo. El único justo fue nuestro Cristo. Pero quieren prohibir eso. Dicen, ¿quién eres tú para decir a los demás? No, yo no soy. Oiga, si yo leo un versículo, ¿va a quitar usted las páginas de la Biblia? ¿La va a arrancar? ¿Esos versículos que dicen que no hay ni uno solo justo? Porque para que Dios pueda restaurar nuestra vida y quitarnos toda rebeldía, pues entonces tengo que obedecer a la palabra del Señor, me arrepiento de mis pecados, en el nombre de Jesús reprendo la rebeldía, recibo a Cristo como el dueño y Señor de mi vida. Si aquí hay alguien que no ha aceptado a Jesús como el dueño y Señor de su vida, yo te aconsejo que lo hagas. Quiero que entiendas que yo era muy católico, cuando era jovencito, y de pequeño había ido a la catequesis, 2 horas cada semana de paliza, pero no entendía nada. Cuanto más me explicaban, sí, aprendí de memoria el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y yo no sé cuántas cosas más, pero no tenía a Jesús en mi corazón. Lo que tenía era una religión. ¿Y sabes que Dios no es religión? Dios es una relación personal con Él. Grita fuerte amén. La religión es el intento del hombre que ha hecho para intentar acercarse a Dios. Pero si no recibes a Cristo, no puedes ser salvo. Aunque vayas como yo hacía, que iba a la misa y rezaba cada día 50 Padres Nuestros y 50 Ave Marías cada noche. Aleluya. O sea, que era religioso, ¿verdad? Siendo jovencito, cada noche. Pero amigo mío, cuando llegó aquel momento que me predicaron de Cristo
Y me trajeron el Evangelio donde me dijeron, el Señor Jesucristo perdona. Y yo sabía que eso, pero no lo sentía. Yo iba al cura, me confesaba de los pecados, me daba ¿cómo le llaman a esto? Eso redondo. Sí, que suena como palabrota, ¿no? Pero no es palabrota. Y me quedaba igual, no sentía nada. ¿Verdad? Porque los hombres no pueden perdonar pecados, solamente Cristo. Y cuando me predicaron el Evangelio, ¿verdad? Y recibí a Cristo, sentí un descanso como nunca, tantas veces que había tomado la cena de esta. Y no sentía nada. Al otro día, a pecar. Claro, como iba al cura, pum, pum, y te creías que te había perdonado. Y cuando recibí a Cristo, entonces es que entendí realmente lo que era conocer al Señor. Era muy jovencito y hasta el día de hoy aquí permanezco. Dar un aplauso al Señor, por favor. ¡Qué bueno! Y a su nombre. Así que si hay alguien que no ha aceptado al Señor, te aconsejo que lo hagas porque el tiempo es corto. Estamos viendo las señales que la Biblia anuncia sobre la venida de Cristo. Entonces tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que es rebeldía, que es contra la palabra. En esto podemos recordar cuando los niños van creciendo, son pequeños y crecen, y llega un momento que les tienes que educar, y pues a lo mejor porque la rebeldía empieza de niño, y el niño agarra un juguete que no es suyo, y entonces, que no es tuyo, cariño. No, es mío. Y dice, bueno, ¿y qué le enseñaba a este niño que es suyo? Que no es suyo. Y dice, ¿qué es mío? Yo he visto a sobrinos y nietos que sucede esto, ¿no? Bueno, eso es lo que es el pecado original que viene de nuestros padres Adán y Eva, y que solamente lo puede quitar Cristo Jesús. Amén. Así que examina la vida y mira a ver si hay algo de rebeldía. También a veces, ¿por qué pensamos, por qué tiene que ser de esta manera o de la otra? ¿O por qué no puedo hacer lo que me da la realmente gana? Bueno, escucha, ¿quién dice que no lo puedes hacer? Puedes hacerlo. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Pero el asunto es que si tú con tu vida haces lo que quieras, no puedes ir con Jesús. O sea, es una elección. Dios ha dado el libre albedrío. El libre albedrío es que Dios lo que dice es, tú con tu vida haces lo que quieras. Pero si no entras por la puerta estrecha, dice Cristo, pues lo siento mucho, no puedes venir conmigo. Porque no puede ser que yo haya muerto en la cruz del Calvario por tus pecados, haya dicho lo que es pecado, la mentira, el odio, el rencor, el resentimiento, el adulterio, la fornicación y tantas cosas, y tú andes en esa vida y luego quieras venir conmigo. No puede ser. Dios ha trazado un camino y el que entra por el camino va con Cristo. ¿Puedo ir tan fuerte, amén? Y en alguna ocasión yo ya he contado que, bueno, pues cuando testifico, me encontré con un muchacho hace años. Y él tenía conocimiento de la palabra. Su familia parece ser que iba a la iglesia, pero él había tomado un camino distinto. Y entonces estábamos hablando así, y yo le dije, bueno, él no me lo dijo, pero yo entendí que él era gay. Hay que respetar a las personas que toman su camino. Yo no le dije nada, pero él preguntaba y decía, ¿y por qué no puedo yo ir al cielo? Y yo le dije, vamos a ver, si tú has tomado una decisión en tu vida y con tu vida tú has hecho lo que quieres y no obedeces a Dios, Dios no te puede dar entrada a su casa. Es igual, y ahí ya comenzó a entender, en mi casa mando yo. Y para entrar en mi casa hay un orden establecido, tienes que estar vestido. Si alguna persona entra desnudo, ¿por qué le voy a tener que dejar paso en mi casa? ¿Me estás entendiendo? En mi casa mando yo. Y si no vienen con ropa, pues no entran. Y si entran por la ventana,
pues yo me creo que es un ladrón y le puedo dar un estacazo. Luego me arrepiento y digo, perdóname, Señor. Entonces lo entendió, y quiero que entienda, escucha, Dios manda en su casa, y su casa es el reino de Dios, y ha dicho que todo aquel que a mí viene, dijo Cristo, yo no le echo fuera, pero tienes que venir, arrepentirte y aceptar a Cristo. Da un aplauso al Señor. Se quedó. ¡Ah! Porque si él tenía alguna esperanza de creer que se podía salvar llevando su vida, pues ahí le quedó claro que no podía. Porque es Dios quien establece las normas. Y yo no le puedo decir a Dios, y Dios, ¿y tú quién eres para que yo te obedezca a ti? Pues no me pidas. ¿Sabe qué? Acordándome de esto, esto fue verdad, En los años 1950 había un grupo de ateísmo en Nueva York. Y estos, claro, no querían nada con Dios, eran ateos y se guaseaban. Y entonces hicieron un anuncio, esto ya hace muchos años que yo lo escuché, del evangelista Raimundo Jiménez, y dice que entonces el presidente de los ateos de Nueva York hizo un llamamiento. Venir, que vamos a desafiar a Dios. Hombre, a ver, si Dios no existe, ¿cómo vas a desafiar a Dios? No lo entiendo. Pero lo hacía en un plan de guasa. Entonces subió a la montaña, una de las montañas más altas, sacó una espada y delante de toda la gente, decía, tú Dios, si eres hombre, si eres macho, ven a pelear conmigo. En ese momento, escúcheme hermano, esto es verdad, En ese momento una mosca gorda, y mientras que le dice, ve, baja, hace la mosca, no, ¡pum! Escucha, que no me alegro del mal, cayó muerto allí mismo. Y fue esto anunciado por todos los sitios, que desafió a Dios y una mosca lo había matado. Da un aplauso a Cristo, por favor. ¿Quién se atreve a guasearse de Dios? Dios mío de mi vida. Y a su nombre. Qué bueno, hermano, es tener conocimiento de la palabra del Señor y caminar en Él. Voy a tirar unos minutos más, ¿verdad? La idolatría también nos habla, atención, en Éxodo capítulo 20, 3, 4. Estamos hablando de aquellas cosas que nos apartan de los planes de Dios para nuestra vida. Y el plan de Dios es que tú tengas a Cristo en el corazón. ¿Puedo gritar un fuerte amén? ¿Cuántos tienen a Cristo? Bueno, los que no lo tienen, que lo acepten hoy. Dice, Éxodo 20, 3, 4. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escucha bien. Este es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Cuando yo estaba en la Iglesia Católica, yo no veía este mandamiento por ningún lado, porque en el catecismo no está. Aleluya. Porque es una cosa tan evidente, ¿verdad? Y lo dice además para que nadie se confunda. No tendrás dios ajeno delante de mí. ¿Qué dioses? Imágenes de ninguna semejanza que está arriba en el cielo. O sea que Dios lo que está diciendo es, no hagáis imagen de mí, ni debajo de la tierra ni en la tierra. Y os inclinéis a ellas y las adoréis, dice en el versículo siguiente. Ahora, en Deuteronomio 14, 15, es impresionante porque Dios les dice, escuchad bien, cuando yo me he manifestado a vosotros en el monte Sinaí, no os he mostrado ninguna imagen mía, dice Dios, ojo, dice, para que no os hagáis imagen, imitándome a mí. Léetelo, Deuteronomio 14, 15. Aleluya. Y a su nombre. Así que, cuando yo era católico, yo pues adoraba las imágenes. O sea que te estoy hablando de uno que las adoraba. Pero cuando me convertí a Cristo y vi esto, digo, Dios mío, pero si esto está en la Biblia y en el catecismo católico no aparece. No podemos adorar las imágenes. Grita fuerte amén.
Pero, atención, la idolatría no es solamente, puede ser una imagen. La idolatría puede ser, como Cristo lo dice, el Dios Mamón. ¿Quién es el Dios Mamón? El dineriti. El Dios Mamón. Dice que hay que tener cuidado. Dice, no podéis amar a Dios y a las riquezas. Esto no significa que no tengamos que tener dinero, porque si no trabajamos y no tenemos dinero no podemos comer. Lo que está diciendo, no idolatrar el dinero. Que no sea lo primero, que lo primero sea Dios en nuestra vida. También, tú fíjate bien, puede ser un ídolo el esposo o la esposa. Puede ser un ídolo. Ahora, hay que amarse profundamente, gritan fuerte amén. Pero no, lo que Dios está diciendo no puede ser que lo tengas en lugar de Dios. En lugar de Cristo en nuestro corazón, el primer lugar solamente lo puede tener Él, Cristo Jesús. Por eso dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de seguir en pos de mí. ¿A quién amas? Algunos he discutido en alguna ocasión porque me decían, pero ¿cómo Dios me va a pedir que le ame más a Él que a los hijos? Y yo le dije, bueno, es que mira, ¿qué amor tienes tú para amar? Tu amor es egoísta. El amor de Dios es el amor ágape. Entonces, cuando yo tengo a Dios y tengo a Cristo en mi corazón, tengo amor ágape. Y entonces amo a mis hijos de verdad. Y a mi esposa la amo de verdad, porque tengo el amor de Cristo. Tu amor es mentiroso. Porque en el momento que el hijo te haga una faena, le vas a cascar y va a haber problemas. Es egoísta. Pero el amor de Dios ama a pesar de que te den problemas. Aunque no queremos que nos den problemas, ¿verdad? Dar un aplauso al Señor. Y a su nombre. ¿Cuántos aman a Cristo? Yo amo a Cristo. Voy a terminar enseguida. Ay, escucha, con esto termino porque tengo aquí, a ver, lo que pasa es que ha habido aquí algunos versículos que yo quería llegar, pero es que son todos interesantes. Bueno, pero voy a leer este. La envidia. La envidia es un problema gravísimo. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La envidia te aparta de los planes de Dios. No puedes tener envidia de nadie, ni codiciar los bienes de otro. Está escrito también en los 10 mandamientos. Son cuestiones que nos quitan, ¿verdad? Nos apartan de los planes de Dios. Por eso, Caín mató a Abel por la envidia. La envidia puede traer muchos males. También puede traer muchos males el amor al dinero. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que te pueden hacer apartar de los planes de Dios. Dios tiene planes para tu vida. Y Dios quiere que tú los hagas. Tú tienes que orar al Señor y saber qué es lo que Dios quiere para ti. Porque yo no puedo saberlo, pero Dios sí. Dios me puede revelar también si tú le oras, ¿verdad? Pero tienes que desear hacer algo para Dios. No permitas que haya nada que te aparte del camino del Señor, como le pasó a aquel avión que se desvió por no leer bien las instrucciones y acabaron muriendo, teniendo un accidente. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Y te pregunto, no me contestes. ¿Lees la palabra? Los músicos suben arriba. ¿Lees la Biblia? Aleluya. No se ofendan si a veces les digo que me entristezco un poco cuando observo la falta de conocimiento. No es que todos tienen que ser teólogos, ni todos tienen que ser pastores, no. Pero mire, hermano, déjeme darles, perdónenme que sea de ejemplo. Yo era una ovejita y me comía la Biblia. Estudiaba la Biblia, que casi me pegaba con las paredes, porque iba hasta por la calle. Me recuerdo que me regalaron un Nuevo Testamento. Claro, yo había ido a la Iglesia Católica mucho tiempo, pero no me habían dado una Biblia, solamente leía el catecismo.
Y cuando me dieron un Nuevo Testamento, recuerdo, hermanos, que iba por la calle así, leyendo. Y de repente, ¡ay!, que me di con esta pared, iba para acá. ¡Ay!, que me di con la otra. Iba leyendo la palabra del hambre que tenía. En mi casa, mi padre se convirtieron al Señor todos. En mi familia no quedó ni uno que no se convirtiera. Pero aun cuando no eran creyentes, yo me metía en la cocina y me daban las 5 de la mañana leyendo la Biblia, haciendo estudios. Era una oveja. Y mi padre se iba a hablar con los gitanicos en el Rastro de Madrid y decía: mi hijo se ha vuelto loco, se tira hasta las 5 de la mañana leyendo la Biblia. Da un aplauso a Cristo. Bendita locura, porque acabaron todos en Cristo Jesús. Aleluya. Así que vamos a orar. Si tienes alguna necesidad, por favor, te ruego que vengas, oraré por ti. Si necesitas recibir a Cristo, recíbelo en tu corazón, ¿verdad? Así que ahí donde estás, te pido que le ores al Señor. Y si realmente quieres oración, porque tienes algún problema, alguna necesidad, te invito a venir al frente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Es maravilloso estar en tu camino. No hay cosa igual. Esa paz que tú das, ese gozo de saber que estamos en tus caminos, eso no lo hay en este mundo. Este mundo está perdido en delitos y pecados. Te pido por todos los que estamos aquí. Te pido que tú levantes al decaído, que vengas sanando al enfermo, Señor. Y aún te pido por aquellos que no te conocen, ya sea que están aquí o que escuchan por las redes. Te ruego en el nombre de Cristo que los traigas a tu camino y ayúdalos. Ayúdanos a no desviarnos, porque tú tienes planes para nosotros, pero que a veces, si los planes tuyos no se cumplen en nosotros, sabemos que no es culpa tuya, sino que es culpa nuestra, porque andamos entretenidos en demasiadas cosas. Ayúdanos a tener conocimiento de tu palabra, a escudriñar tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Ten piedad, Señor. Señor, estoy agradecido por todos los años que te hemos servido. Bendito el día que te he conocido, Jesús Nazareno, porque me has salvado, me has cambiado. Muchísimas gracias.